Buenos días de nuevo, hermanas y hermanos. Es un gusto saludarles y amigos queridos. Vamos a hacer una corta aplicación y comentario de Éxodo capítulo 9. Aquí en este capítulo vemos la quinta, la sexta y la séptima plaga. Ya han pasado 4 plagas que son: el río se convierte en sangre, luego siguió la plaga de ranas, luego siguieron los piojos y luego siguieron las moscas. Y ahora viene la plaga al ganado, la quinta plaga, la mitad de las 10. Esto nos indica muchas cosas fuera de lo que ya nuestras hermanas han comentado. Podríamos añadirle que el Señor siempre está dispuesto a defender a sus hijos. Y estas plagas lo hizo para defender al pueblo de Israel. Dios hará cualquier cosa por defenderte a ti y por defenderme a mí. Cuando somos sus hijos obedientes, somos la niña de sus ojos, su especial tesoro en esta tierra, y el Señor nos defenderá a capa y espada en forma literal. Amén. ¿Cuántas veces el Señor te habrá defendido de peligros, de ladrones, de accidentes, de enfermedades, de tantas cosas? Y hoy alabamos al Señor por su bendita protección. Aquí nos encontramos que he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que de los hijos de Israel hay. Es muy trascendental que el Señor hizo una separación y hoy la hace también. Hoy Dios trata de una manera al mundo y de otra manera a su pueblo. Agradecemos al Señor por su misericordia con nosotros, pues también somos malos e incrédulos, solamente que somos arrepentidos, y eso es lo que hace la diferencia, nuestro arrepentimiento y nuestro deseo de no volverlo a cometer más nunca cuando violamos los mandamientos del Señor. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Es importante notar que allí Faraón comienza a analizar más a Dios y dice: verdad, voy a averiguar si en Gosén el pueblo no sufrió pérdidas, porque hasta ahora las plagas habían sido de afectación personal, pero ahora el Señor les afecta el bolsillo, les afecta su economía. El ganado hace parte de la economía de cualquier país o de cualquier familia. Los caballos hacen parte, los camellos, y el Señor entonces les toca sus intereses económicos, y Él le causa curiosidad y mandó a averiguar, y efectivamente en Gosén no había ocurrido absolutamente nada. Qué maravilloso es Dios. Y me llama la atención en el versículo 11 cuando dice: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Esta fue la sexta plaga, la plaga de úlceras. En este caso, los hechiceros habían estado al lado de Faraón, defendiéndolo, reproduciendo de una manera mágica, ilusionista, las proezas de Dios. Y aquí en esta ocasión dice Dios: no, ya me cansé con ustedes, mentirosos. Y les dio a ellos el sarpullido, las úlceras, las hematomas en su piel,
y entonces no pudieron estar ante Faraón porque eran indignos en ese momento. Qué bueno saber que a estos representantes del diablo también les entró esta plaga y Satanás no pudo defenderlos. Ahí vemos, hermanos, que el poder del enemigo de nada sirve. Cuando el enemigo se enfrenta con nuestro defensor, es nada, como cosa que no es. Parece una hoja arrebatada por el viento, parece una servilleta mojada, no tiene ningún poder, ninguna influencia. Lo vemos aquí demostrado en estos hechiceros que eran sus representantes directos, y verlos aquí totalmente expuestos y enfermos por esta plaga. Y ahora viene la plaga de granizo, una plaga mortal. Y en esta plaga el Señor le advierte a los egipcios que ellos debían guardarse y guardar el ganado. Y nos damos cuenta que ya los egipcios, el pueblo, ya no está tanto con el faraón. Ahora han cambiado su pensar y están pensando que en realidad el Dios de este pueblo afligido, de este pueblo humillado, el Dios de estos esclavos, es mucho más poderoso que las deidades que ellos adoraban en Egipto. Ahora están tomándole respeto al pueblo de Dios. Los habían humillado durante siglos, los habían despreciado, los habían castigado, y ahora están sintiendo respeto porque Dios los está defendiendo. Y muchos esclavos y muchos de los egipcios mandaron a guardar su ganado, y ellos también se guardaron y nada les pasó. Allí comienza el pueblo a creer en las proezas del Dios de Israel. Y aquí dice el versículo 16, si a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Cualquiera podría pensar al leer este versículo que Dios manipuló la vida de Faraón y que lo colocó allí como conejillo de indias para él poder demostrar su poder. Pero no está bien traducido. Acuérdense que la Biblia no fue escrita en español y a veces no presenta la idea clara de lo que nos quiere decir. Acuérdense que el hebreo fue escrito el hebreo antiguo, que es del Antiguo Testamento, no le colocaban vocales. Y esto es más una interpretación que una traducción. Lo que podría traducir correctamente es que a estas alturas del camino, con toda la rebeldía y dureza de corazón de Faraón, ya Dios lo hubiese reprendido y él hubiese muerto. Pero ha tenido misericordia con él y lo ha dejado para aprovechar su difícil corazón y dar a conocer al mundo y a él mismo que Jehová es Dios. Él manda y a él nadie lo enfrenta. Que aunque lo ha tratado con paciencia y con misericordia, Dios tiene poder para con un soplo acabar con cualquiera que se enfrente a él. Pero que su propósito no era matarlo, su propósito no era acabar con él, más bien aprovechó la dureza de su corazón para hacerle entender que realmente Dios es grande, justo y poderoso, para que el mundo viera que Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Los egipcios se jactaban de no escribir en sus memorias las cosas negativas que le pasaban.
Por eso en las memorias de los egipcios no existen las 10 plagas. Pero aunque ellos callaron, el mundo a su alrededor no cayó, de tal manera que en más de 1000 idiomas se encuentra la historia del éxodo, de la liberación del pueblo de Israel y la manera prodigiosa y poderosa en que Dios los sacó de Egipto con todas las plagas y con todo el caos que el Señor causó para sacar a su pueblo. En más de 1000 idiomas, en más de 1000 culturas está esta historia registrada, aunque en la historia de los egipcios no está registrada. Maravilloso saber que Dios tiene misericordia con el malo, que ya había traspasado los límites a este rey, y sin embargo el Señor todavía le daba oportunidad de arrepentirse. Todavía podía, por eso le mandaba a decir con Moisés cuándo iba a ser la plaga, cuándo iba a terminar, para que él se diera cuenta que no eran fenómenos naturales, porque hubieran sido podido ser fenómenos naturales, pero no controlando el momento, día y hora de la ocurrencia. Así que el Señor le demostraba de una y de otra manera, con paciencia, a él y a todos los egipcios, porque Dios quería que todos fueran salvos. Dios no quería matar a nadie, Dios no quería matar a los primogénitos, Dios quería que a través de su poder manifestado ellos hubiesen sido salvos y se hubiesen arrepentido. Por eso mandaba una y otra plaga suavecita ahí y les decía la manera de salvarse. En esta plaga el granizo les dijo: guarden su ganado en las pesebreras. Ustedes quédense en la casa, no salgan a trabajar y serán salvos. Dios solo quería que ellos vieran que Él estaba por encima de sus ídolos, por encima de sus idolatrías. Estaba el único Dios verdadero. Su objetivo era enseñarles, no era castigarlos. Para Dios el castigo es una obra extraña, no es algo natural para Él, es algo que Él no quisiera hacer y le parece extravagante, extraño hacer esto porque no está en su corazón hacerlo o permitir que esto ocurra. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Es decir, que aquí el pueblo ya está obedeciendo, el pueblo egipcio ya está obedeciendo a la voz por vez primera en toda su vida y su existencia al Dios invisible, al Dios que no se representa con nada, porque nada es digno de ser representado. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Cómo Dios, con su paciencia y con su amor, lleva al ser humano a que él mismo reconozca que ha pecado, que es injusto, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso. A una gente tan incrédula, Dios estaba tratando con el carácter de un rey que se creía Dios y que el mundo lo veía como Dios y que él se había creído esa mentira porque todo el mundo cuando él pasaba lo adoraban, se inclinaba a la tierra ante él, lo tenían como un Dios porque él tenía poder de vida o de muerte. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Él se había acostumbrado tanto a este papel que él de verdad llegó a pensar que sí era un Dios en esta tierra. Pero Dios tenía que hacerle entender que el único Dios es Jehová, que no hay otro Dios,
y que él debía delante del Señor inclinarse y humillarse. Y aquí lo vemos por vez primera, reconociendo que es un pecador. Lástima que solamente reconoció que era un pecador, pero no se arrepintió. Solamente tuvo miedo, pero no confesó en obediencia a Dios sus mandatos. Así es el diablo. El diablo reconoce que es un pecador. Tiene miedo de Dios. Sabe que Dios lo va a ejecutar, pero no se arrepiente. No da el brazo a torcer. Ya han pasado más de 6,000 años de pecado en la tierra y Satanás sigue pensando que podrá vencer. Sigue pensando que Dios está actuando mal, que Dios es injusto. Pero ya todos en el mundo y en el universo sabemos que Dios es bueno, misericordioso, que es un Dios maravilloso. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Era tan predecible este rey, este faraón, que aún Moisés pudo aquí predecirlo. Le digo, yo sé que usted por miedo, para que esta plaga de granizo se calme, usted reconoce que es un pecador y dice que nos va a dejar ir. Pero yo sé que usted todavía no está preparado. Y Moisés no mentía. Efectivamente, el rey hizo eso. Faraón no los dejó ir. Solamente los llamó para que detuviera la plaga de granizo. Tuvo miedo y entonces los llamó. Llamar a Dios y clamar a Dios por miedo no es suficiente. Hay que clamar a Dios. Puede que la acción la motive el miedo, pero después de eso debemos permitir que sea la obediencia la que tome el control de nuestra vida y nos podamos unir a Cristo Jesús por amor, guardar sus santos mandamientos. Aquí Faraón no continuó con lo que estaba pensando. Y finalmente el capítulo dice, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ya Dios lo había dicho que él no los iba a dejar ir, porque Dios lo conocía. Dios sabía su corazón. Dios era también su creador. Y él sabía la manera como iba a actuar. Dios conoce desde el principio el final. Dios ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Pero Dios no interviene. Dios no manipula al ser humano. Dios deja que tome decisiones, cada cual para bien o para mal, porque nos dio libre albedrío. El asunto que debemos reconocer en esta mañana es que en la medida que aceptamos a Dios, nuestro corazón se vuelve más sensible. Pero en la medida que lo rechazamos, nuestro corazón se vuelve más duro, más incrédulo, más consistente, más testarudo y se reafirma en un no. No pensemos que si ahora no nos da por arrepentirnos de todo corazón y reconsagrar nuestra vida al Señor, lo podremos hacer en un futuro, porque es posible que en un futuro estemos en una condición peor y entonces no alcanzaremos a arrepentirnos para ver la misericordia de Dios. El tiempo de hacerlo es ahora y de reconsagrarnos es ahora y continuar obedeciendo una y otra vez. Una obediencia tras otra nos llevará a tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios. No aplacemos para mañana la obediencia al Señor. No digamos, el otro año me reconsagro y me reentrego. No, no, no. Hagámoslo ahora, porque usted pensará que podrá hacerlo el otro año. Pero cuando llegue el otro año, quizás usted ya quiera, pero ya no pueda, porque el enemigo le ha atrapado de tal manera, te ha amarrado al mundo, te ha enlazado de tal manera que ya no puedes.
por alguna circunstancia. Alguna mujer, por ejemplo, hoy soltera, podrá arrepentirse, pero si ya mañana se casa, ya no será lo mismo, porque ahora va a compartir con un hombre y ese hombre quizás no quiera que usted sea cristiana y no se lo va a permitir. Así que el tiempo es ahora. Que Dios te ayude en este día para que hoy sea el día de nuestro arrepentimiento, el día de tomar decisiones y acercarnos más y más a nuestro Padre Celestial. Un día muy feliz les deseo, y que Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y alce su rostro y ponga en nosotros paz, obediencia, amor y sabiduría, para entender que el momento de reentregarnos al Señor es hoy. Hoy es el día de ser cada vez más obedientes y más entregados al Señor. Dios les bendiga y gracias por escuchar la palabra del Señor. Amén. 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 Amén.